tienen los potenciales constantes a trozos es que las soluciones, al menos por tramos, son siempre exponenciales, reales o complejas. Entonces, construir la solución para distintos casos es, en algún sentido, bastante burocrático. Uno sigue más o menos siempre los mismos pasos, en el sentido de que, insisto, si el potencial es constante a trozos, no puede haber sorpresas. Las soluciones son o exponenciales reales o exponenciales complejas, y lo que uno hace es combinar distintos potenciales, asumiendo que, digamos, esos potenciales pueden ser cero o pueden valer alguna constante positiva o negativa. Entonces uno divide el espectro en distintas porciones que en general tienen que ver con los valores de estas constantes que caracterizan al potencial constante a trozos, y después uno trata uno pone condiciones de continuidad, y en base a eso puede ir construyendo soluciones eh, completas. Entonces, después de un tiempo, después de 2 o 3 casos, que uno se da cuenta que no hay muchos más casos posibles para potenciales constantes a trozos, lo que uno está en condiciones en algún momento, que eso es lo que deberíamos más o menos estar en condiciones hacia el final de la clase de hoy o principio de la clase que viene, lo que uno logra eh, formular es una especie de resumen en el sentido matemático, una especie de teorema que uno no demuestra, de que el espectro y las funciones de ondas para potenciales unidimensionales eh, tienen siempre ciertas características, y esas características uno las va sacando en base a estos casos particulares. Después de que hace 3, 4 casos particulares, se da cuenta de que no hay mucho más comportamientos posibles. Es por eso que uno insiste tanto con estos casos particulares, ¿sí? Eh, Esa es la razón principalísima. Y bueno, y además porque uno va haciendo cuentas, entonces le va, le va agarrando un poco de confianza a la interpretación de los resultados de la ecuación de Schrödinger, en tanto y en cuanto ecuación diferencial. Eh, lo que nos dicen, obviamente, si uno considera la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, hay un montón de teoremas del análisis de métodos matemáticos de la física que me dicen cómo son las soluciones, qué número de soluciones linealmente independientes tengo, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos conceptos del método matemático de la física, uno además los puede repasar. Lo que habíamos visto en la clase pasada, voy a tratar de utilizar algún color no muy fuerte. Lo que habíamos visto en la clase pasada era que, bueno, que si empezamos con el potencial nulo, como caso particular de potencial constante a trozos, bueno, las soluciones eran básicamente ondas planas propagándose en un sentido hacia los X positivos o hacia los X negativos, y que en general esas ondas planas están caracterizadas por un vector de onda que, que queda expresado en términos de la masa, la energía, lo que uno puede llamar legítimamente la energía, y eh, la siempre presente constante de Planck. Este caso muy simple, el caso de potencial nulo, me hace al menos meditar sobre, sobre cuáles son soluciones posibles, en el sentido de que uno piensa que las soluciones con energías mayores que cero van a ser esas ondas planas, mientras que en principio uno no puede tener soluciones con energías menores que cero. O sea,
uno no puede tener, ya aparece acá el caso de que uno no puede tener soluciones con energías menores que el mínimo del potencial. ¿Ok? Si uno, si uno considera que B igual a cero es el mínimo del potencial en todo el espacio, esta cosa que uno afirma tan inocentemente, lo que me dice es que no puede haber soluciones con energías menores que el mínimo del potencial. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay forma de construir una solución que valga en todo el espacio y que no diverja exponencialmente. Entonces, eh, que algo diverge exponencialmente es todavía más feo, más desagradable, a que sea una onda plana. Las ondas planas, eh, uno sabe tratarlas, sabe que ya desde el electromagnetismo o desde distintas áreas de la física clásica, uno sabe que las ondas planas no son necesariamente soluciones físicas que uno vaya a poder construir en un laboratorio, pero sí son soluciones matemáticamente consistentes y que uno las puede tratar de alguna forma sistemática. Entonces, lo interesante de todo esto es la conclusión que uno saca sobre el espectro. El espectro, lo que uno va a considerar es que está, eh, por espectro, obviamente, lo que uno entiende son el conjunto de autovalores del Hamiltoniano, de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que son admisibles desde el punto de vista matemático, sin soluciones exponencialmente divergentes. Entonces, el espectro en el caso del potencial nulo básicamente está contenido en cero infinito, es continuo y tiene degeneración doble. ¿Por qué? Porque para cada energía básicamente puedo fabricar una onda que se propague en la dirección de los X positivos o en la dirección de los X negativos. Así que efectivamente la degeneración es doble. Esto no es tan raro. eh, digamos, si uno lo piensa en términos de lo que habíamos visto antes de los conjuntos completos de observables compatibles, eh, que todo el espectro del Hamiltoniano sea doblemente degenerado, básicamente lo que me dice es que otra, hay otra cantidad que hay otra cantidad dinámica que, que caracteriza a este sistema y que conmuta con el Hamiltoniano. Y bueno, y obviamente lo que sucede es que como el Hamiltoniano, acá voy a escribir un poco con esta caligrafía tan particular, como el Hamiltoniano es solamente de la forma eh, p cuadrado, o sea, momento lineal al cuadrado sobre 2m, sobre 2 veces la masa, debería ser más o menos claro que el Hamiltoniano conmuta con el momento lineal. Entonces, que el Hamiltoniano conmute con el momento lineal, lo que me dice es que el momento es una cantidad conservada y, y dado que tengo dos cantidades conservadas en este problema unidimensional, el Hamiltoniano y el momento lineal, entonces está bárbaro que los autovalores eh, tengan esa doble degeneración y entonces hay efectivamente una base común para el Hamiltoniano y el momento lineal. Esa base común es la de las ondas planas. Lo interesante es que las ondas planas con signo más y menos negativo, las que están acá, eh, esas ondas planas
con el hamiltoniano tienen el mismo autovalor, que es h barra cuadrado, k cuadrado sobre 2m, mientras que si uno ve el autovalor en P, básicamente el autovalor es de la forma h barra k o menos h barra k, está bien. Cuando yo que eso es lo que me decía esa historia del conjunto completo de observables compatibles. Puede ser que el hamiltoniano sea degenerado, pero si uno va analizando cómo son las autofunciones del hamiltoniano para las otras cantidades conservadas que tiene el sistema, voy a poder asignarle eh, eh, rótulos, labels, que hacen que que cada estado esté unívocamente determinado por ese conjunto de rotulitos, digamos, en este caso tan simple, uno podría agarrar y decir, bueno, los dos numeritos que caracterizan a los estados son k cuadrado y k, ¿ok? Entonces, k cuadrado tiene que ver con el autovalor del hamiltoniano y k tiene que ver con el autovalor del momento lineal, ¿sí? O sea, inclusive este caso extremadamente simple, uno lo puede analizar en términos de la teoría, de los postulados que uno ha estado viendo. El siguiente ejemplo que vimos la clase pasada, o habíamos empezado a ver, era lo que se denomina un escalón. En realidad es un escalón infinito, o sea, básicamente si uno tiene los ejes coordenados, lo único que uno está diciendo es que el potencial es distinto de cero, el potencial es de línea roja, esa tan peculiar, y el escalón de potencial es la siguiente complicación, o sea, simplemente es un potencial que tiene dos tramos en los cuales es constante el potencial, lo cual de vuelta ya ahora uno tendría que decir, bueno, simplemente lo que tengo que preocuparme es en ver cuáles son las zonas del espectro que físicamente van a tener comportamientos distintos, eh, y después tengo que construir las soluciones combinando adecuadamente exponenciales reales y complejas, ¿no? Entonces, cuando uno dibuja este potencial tan sencillo, lo que uno se da cuenta es que hay tres regiones, básicamente. Hay una región que tiene que ver con que la, la energía podría ser hipotéticamente menor que cero. Después tengo algo, si la altura del potencial acá es de cero, ¿sí? Tenemos otra región que claramente es la región de energías que están entre cero y B0, y después están las energías que son mayores que B0, ¿sí? Entonces tenemos tres regiones hipotéticamente con física muy distinta, y cada región tiene que ser considerada por sí misma. En el mismo sentido que antes, lo que uno va a decir es que no hay soluciones con energías menores que cero, menores que el mínimo del potencial. Y ya habíamos dicho que dado que esto uno puede pensarlo desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, esto es una discontinuidad en las cantidades que caracterizan a las ecuaciones diferenciales. De lo que uno vio en métodos matemáticos de la física, uno sabe que
las soluciones de las ecuaciones diferenciales no tienen ningún problema con las discontinuidades finitas. Los problemas para las ecuaciones diferenciales suelen ser más bien si uno tiene puntos singulares regulares. Ese no es el caso, aquí todo es finito. Entonces, las condiciones de continuidad de la solución en x igual a 0 tienen que ser condiciones de continuidad muy comunes, el tipo de condición de continuidad que uno dice que la función de onda y la derivada primera tienen que ser continuas. Entonces, si uno plantea todo esto que hemos hablado, básicamente en la región de las energías mayores que el escalón de potencial, o sea, donde está esta flecha verde, ¿sí? Donde está esa flecha verde, como la energía es mayor que V0, básicamente, o sea, cuando la energía es mayor que el potencial, básicamente lo que uno tiene, y si el potencial es constante, lo que uno tiene son soluciones tipo ondas, o lo que es lo mismo estas exponenciales complejas. Si 1 es la solución para x menor que 0, si 2 es la solución para, o sea, las primeras soluciones para x menor que 0, y la segunda solución es para x mayor que 0, ¿ok? Entonces, la diferencia claramente está en que, bueno, de vuelta, acá yo lo había dicho en la clase pasada, básicamente me olvidé el h barra en ambos lados, pero la cantidad que caracteriza, el vector de onda que caracteriza la solución, para x menor que 0 es k, que tiene que ver con la raíz cuadrada de la energía, mientras que para x mayor que 0 la solución está caracterizada por una cantidad k sub 0, que tiene que ver con la raíz cuadrada de 2 veces la masa, la energía menos B0. Acá, como tengo la energía menos B0 y la energía es mayor que B0, queda claro que el argumento de la raíz cuadrada es real y positivo, así que la raíz cuadrada de eso no tiene ningún problema, a priori. Entonces, uno puede, justamente como lo que uno vio antes, en cada región del espacio, uno tiene dos soluciones linealmente independientes, lo cual es razonable con respecto a, a todos los teoremas que uno vio en métodos matemáticos de la física. Ecuaciones diferenciales de segundo orden tienen dos soluciones linealmente independientes. Cuando uno considere las soluciones para todo el espacio, uno tiene que obtener también ese mismo tipo de situación. O sea, tiene que haber dos soluciones que valgan para todo el espacio y que sean linealmente independientes. Una forma de clasificar esas soluciones que van a ser válidas para todo el espacio es muy típicamente es considerar separar soluciones que representen lo que habitualmente se denomina incidencia desde la izquierda o incidencia desde la derecha. Es decir, esto que está acá escrito, si bien uno utiliza psi1 y psi2 que es la misma nomenclatura que usamos arriba, son un poco distintas. Acá psi1 y psi2 lo que se refieren es a una función de onda que básicamente lo que está representando es que del lado donde el potencial es nulo, uno puede tener ondas que inciden desde la izquierda y ondas que de alguna forma han sido reflejadas en el escalón de potencial, y del lado derecho tenemos solo ondas que se van a propagar
indefinidamente en la dirección de los X positivos. Entonces, todo esto que está acá es una solución. Uno podría fabricar una solución linealmente independiente de esta que represente que del lado derecho lo que uno tiene es algo que viene desde más infinito, o sea, incide desde la izquierda, nada más que podríamos decir es la solución que baja, viene desde la parte alta del escalón de potencial y baja a la zona más baja. Entonces básicamente esa segunda solución lo que va a tener es que en psi2 acá va a tener un signo menos y esta solución va a ser, digamos, lo que uno va a tener del lado izquierdo, a la izquierda del cero, va a ser básicamente la misma forma, o sea, uno va a tener, uno va a tener solamente de la forma negativa y del lado positivo puede tener algo reflejado, perdón. Pero bueno, esta es una solución, es una de las soluciones linealmente independientes. Lo que se hace acá es plantear las condiciones de continuidad, eso es álgebra, o sea, uno ya está bastante acostumbrado a hacer ese tipo de empalme, en algún sentido es parecido a lo que uno hacía en, en introducción a la física, pide que la función y la derivada sean continuas. Y bueno, y haciendo cuentas y utilizando la ecuación de, de continuidad, como uno está analizando estados estacionarios, la derivada de ρ tiene que ser nula y la corriente, por lo tanto, la divergencia de la corriente de densidad de probabilidad también tiene que ser nula, lo cual está muy bien, no aparecen partículas ni desaparecen partículas. La corriente de densidad de probabilidad tiene que ser una constante. Eso es lo que está expresado en estas ecuaciones. Y esas ecuaciones, calcular estas corrientes de densidad de probabilidad, me permite calcular cuál es la corriente de densidad de probabilidad en la zona 1, la corriente de densidad de probabilidad en la zona 2, y jugar con estas corrientes de densidad de probabilidad, jugar en el sentido de, ya que las soluciones se parecen a ondas planas, puedo darle a todo esto una interpretación parecida a lo que sucedían con las ondas planas en el electromagnetismo, ¿sí? Es, en algún sentido lo que uno puede pensar acá es que tener un potencial es como tener un medio, eh, y, y potencial nulo es lo mismo que el vacío. Entonces uno sabe que cuando uno tiene ondas electromagnéticas que inciden sobre un medio, uno tiene la onda incidente, la onda reflejada, y en el medio tiene la onda transmitida, y uno puede hacer exactamente las mismas cuentas, es decir, bueno, cuál es la intensidad del campo que, que incide, cuál es la intensidad reflejada, cuál es la intensidad transmitida. Todo eso es exactamente igual, y entonces uno puede definir estos coeficientes de reflexión, coeficientes de transmisión, y en términos de las cantidades que uno ha calculado, el coeficiente de reflexión tiene que ver con A, que obviamente A es, disculpen que vuelva así rápido, pero A es lo que está acá, A es esta cantidad, la que define justamente cuánto se refleja en el escalón. Entonces no es raro que con todas estas definiciones el coeficiente de reflexión sea A cuadrado, el coeficiente de transmisión no es exactamente B cuadrado, que es lo que caracteriza a la solución del lado derecho, ¿sí?
tiene que ver también con cómo es el cociente de los vectores de onda. O sea, el cociente de los vectores de onda, eh, que entra acá, entra en el cálculo del coeficiente de transmisión. Lo interesante de eso es que, fíjense que lo que uno me dice, está bien, si dependiendo cuál es la altura del potencial, eh, va a ser lo que uno va a transmitir, ¿ok? Entonces, lo que uno se da cuenta es que mientras más grande sea la energía, el cociente K0 sobre K tiene que ir a 1. ¿Por qué? Porque la única diferencia entre K0 y K es básicamente que uno depende de B0 y el otro no. En el caso de que B0 va a, a 0, bueno, uno va a obtener que K0 es igual a K, entonces va a ser igual a 1. Hay una serie de cosas muy simpáticas. Entonces, eh, esto que está acá, esta afirmación 1, cuando dice que clásicamente no hay reflexión, a lo que se refiere es que si uno tiene una partícula mecánica, ¿sí? O sea, si uno tiene, ahora uno está pensando en mecánica clásica y uno tiene una partícula que se mueve sobre una cierta velocidad, si hay una montañita, eh, lo que uno sabe es que una partícula moviéndose con una velocidad va a superar la montañita, eh, con tal de que la energía potencial en la punta de la montañita sea menor que la energía cinética que trae la partícula. Entonces, clásicamente, en la mecánica clásica, solamente hay reflexión de una partícula si el potencial crece tanto que en algún momento es más grande que la energía cinética de la partícula. Por ejemplo, así era como uno calculaba en mecánica clásica los puntos de retorno cuando uno tenía un potencial y quería saber si el, si el movimiento era acotado en el espacio, lo que uno veía igualaba la energía cinética, el potencial y, digamos, el típico dibujito que uno hacía en esos casos. Ya perdí el lápiz, acá lo tengo. Lo que estoy diciendo es que clásicamente si uno tuviera un potencial de esta forma y la energía está acá, lo que uno sabe es que eh, este punto de aquí y este punto de acá son puntos en los cuales la partícula vuelve. Entonces uno puede pensar, esos son puntos de reflexión. eh, y cuando hay reflexión, y cuando la energía es menor que el potencial. Cuando la energía es mayor que el potencial, o sea, si uno tiene una montañita muy bonita y uno tiene que la energía de la partícula es mayor, uno sabe que la partícula simplemente pasa por encima de la montañita y ya está. O sea, en ese sentido, clásicamente no hay reflexión, mientras que lo que dice las soluciones de la ecuación de Schrödinger es que no importa cuán grande sea la energía, cuanto más grande la energía sea que el escalón de potencial, siempre hay alguna componente que se refleja. Es decir, realmente eh, la analogía entre una partícula cuántica y una onda es mucho más una analogía, es mucho más cercano al comportamiento que el de un problema mecánico. ¿Ok? Entonces, simplemente guardar eso en la cabeza. Claramente, el coeficiente de reflexión y el de transmisión tiene que ser 1. Y es importante recordar esto de la corriente de probabilidad, porque la corriente de probabilidad me da una interpretación simple para estas soluciones que no son
normalizables de forma simple. ¿Por qué? Porque el módulo cuadrado de una onda plana es una constante y cualquier constante integrada en todo el espacio me da infinito. Entonces no son normalizables desde el punto de vista simple, eh, que uno esperaría de funciones eh, en, en R1, que es este caso. Pero la corriente de probabilidad me da una interpretación simple porque yo puedo pensar que estoy viendo un chorro en estos problemas. Se pueden sacar algunas conclusiones más, todas se pueden entender de, en términos de ondas planas, básicamente, e incidencias sobre medios. La última zona física interesante es cuando la energía es justo menor, es justo, no es justo, es menor. Acá las rayitas se ven muy poquito, pero las vamos a... Básicamente lo que estoy pensando es que la energía es menor que que el pozo que la altura del escalón. Entonces, uno lo que se da cuenta es que en la región a la derecha del cero, no va a tener más una solución eh, que va a ser, no va a tener más una onda plana, sino que lo que va a tener va a ser una cosa distinta. Entonces, básicamente, para utilizar una notación un poquito distinta, acá lo que se denomina es con psi menor a la solución del lado de x menor que cero. Aquí tengo psi menor, mientras que de este lado tengo psi mayor. Entonces, cuando uno escribe la ecuación de Schrödinger para x mayor que cero, lo que ve ahora es que aparece esta cantidad, que es una cantidad, es positiva. Lo que está dentro de la raíz cuadrada es positivo porque la energía es menor que B0. Entonces, esta ecuación de Schrödinger, las soluciones son exponenciales reales, y como tengo exponenciales reales del lado derecho, eh, no puedo elegir, eh, digamos, si uno eligiera psi que fuera proporcional a e a la capa por x, esta solución diverge en infinito, así que ya hemos dicho que las cosas divergentes no nos gustan. Así que del lado derecho lo único que podemos tener es la solución de la forma e a la menos capa, qué feo que estoy escribiendo hoy, e a la menos capa x. O sea que la solución de este lado tiene que sí o sí decaer exponencialmente. Se aburre mucho. Lo cual es muy bueno, porque básicamente entonces esta es la solución que tengo. Y además eh, tengo esa, digamos, esto es una cosa muy, digamos, lo que uno sabe es que la solución general tiene dos soluciones linealmente independientes, pero las condiciones de contorno eh, pueden limitar ese número de el número de soluciones aceptables. Es muy típico eso de cuando uno, por ejemplo, en electromagnetismo, uno quiere ver el potencial afuera de una esfera y entonces tira las soluciones que crecen como R a la L, cosas por el estilo. Pero entonces, bueno, del lado derecho, la solución físicamente aceptable es una única, lo cual me dice que entonces ya tiene que aparecer alguna
digamos, este problema claramente es cualitativamente diferente a tener potencial nulo en todo el espacio, ¿sí? Por eso es que aparecen este tipo de situaciones. De vuelta, esto es álgebra, uno eh, lo puede hacer solo porque ya he hecho esas cuentas mil veces, se pueden plantear las condiciones de continuidad y de continuidad para la función y la derivada. Una vez que uno tiene psi mayor y psi menor, y tiene psi mayor y psi menor definido en base a las cantidades, aparece la cantidad A y la cantidad B, uno puede con las condiciones de continuidad encontrar cuánto valen esas cantidades A y B, y de vuelta uno puede agarrar y hacer toda una serie de conclusiones o puede sacar toda una serie de conclusiones utilizando la corriente de probabilidad. La diferencia es que ahora la corriente de probabilidad en esta solución, en esta región, lo que uno se da cuenta es que si la solución decae exponencialmente, la corriente de probabilidad para x muy grande positivo, la corriente de probabilidad tiene que ser nula. Uno sabe que la corriente de probabilidad es básicamente es proporcional a la derivada de la función de onda y a la función de onda, pero si tanto la función de onda como su derivada van a cero, entonces la corriente de densidad de probabilidad tiene que ir a cero. Eso lo que me dice es que para x grande positivo, muy grande, la corriente de probabilidad va a cero, y como la corriente de probabilidad es una constante, uno puede concluir que la corriente de probabilidad para x mayor y x menor que cero es nula, ¿sí? Y bueno, y en base a esto puede terminar una vez que uno conoce A y B y demás, uno puede obtener expresiones bastante explícitas para la función de onda, y en general lo que uno se da cuenta es que si efectivamente A es de esta forma, o sea, A es de esta forma, quiere decir A es una constante compleja de módulo uno, y B es una constante compleja, pero no de módulo uno. Lo interesante que uno puede hacer es, utilizando esa propiedad, uno puede reescribir las, la psi menor y la psi mayor como, como funciones reales con una fase compleja, ¿sí? O sea, uno puede reescribir realmente las funciones de onda como una cosa real, que era una cosa que uno había dicho muy general al principio del teórico, cuando uno tenía un autovalor de cierto tipo, uno puede fabricar las funciones de onda como funciones reales, más allá de una fase compleja de módulo uno. Así que esto de vuelta es una manifestación de cosas que uno dijo en general. Por las dudas, espero después poder volver a esta página. Eso lo habíamos dicho acá en los problemas unidimensionales, que en problemas unidimensionales uno puede restringirse a funciones reales por esta cantidad, por esto que está acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el caso del escalón de potencial eh, con una solución, uno efectivamente puede reescribir la función de onda como algo real con una, con una fase multiplicativa. Eh, por ahí las cuentas hay que hacerlas hay que hacerlas al menos alguna vez, paso a paso. Por suerte en el libro están bastante bien detalladas. El resumen, que es digamos, el cual uno tiene que guardar en mente y
y realmente esto acá está mal, esto debería decir que la energía es mayor o igual que cero, ¿sí? El resumen en cuanto a las propiedades del espectro del problema de un escalón de potencial está acá. Está dicho de forma concisa y agradable. Básicamente, esta notación, sigma h, es la notación que usa Galindo para denominar al espectro de un operador, o sea, en este caso en particular el del hamiltoniano. Entonces, lo que uno sabe es que si uno tiene, lo puse exactamente al revés. eh, no, ya entendí cómo fue que lo escribí. Básicamente lo que me dice es que las soluciones tienen que estar, el espectro interesante está contenido entre 0 e infinito, que es lo que está dicho acá, y después, bueno, una cosa que ya habíamos dicho, que no hay soluciones físicamente aceptables para energías menores que cero, o sea, no hay soluciones físicamente aceptables por debajo del mínimo del potencial, y cuando la energía es mayor que cero, que es lo que está puesto acá, o sea, estas dos cosas deberían decir lo mismo, esto que está acá y esto que está acá, básicamente lo que uno tiene es que la región entre cero e infinito está dividida en dos zonas, una cuando la energía es menor que, que la altura del pozo de potencial, perdón, del escalón de potencial, y otra región en la cual la energía es mayor que la altura del escalón de potencial. En la primera región la degeneración es 1, mientras que en la segunda región la degeneración es 2. Eso se entiende, digamos, la forma de entenderlo fácil es que en esta zona, en la zona en que la energía es menor que la altura del escalón de potencial, no hay forma de hacer ese truco de decir, tengo una solución que, que incide desde la izquierda y otra solución que incide desde la derecha, porque la única solución aceptable a la derecha es una exponencial que decae, ¿sí? Mientras que en la región con energías mayores que B0, uno sí puede pensar que uno puede construir soluciones, una que represente algo que incide desde la izquierda o incide desde valores de X negativo, y otra solución que incide en el escalón de potencial desde la derecha, y eso explica físicamente la degeneración de, los, de las autofunciones. Una cosa que es interesante es que, bueno, que si uno tiene acá lo que intenta, este dibujo bastante primitivo, lo que quiere decir es que tengo la solución oscilatoria del lado para X negativos, para valores de X negativos, mientras que tengo una solución que decae exponencialmente. Entonces, si tengo acá la función de onda es distinta de cero, por lo tanto, hay alguna probabilidad de encontrar la partícula en esa zona, a pesar de que la corriente de probabilidad es nula, tengo probabilidad de encontrar la partícula para X mayores que cero, y eh, es interesante mm, tratar de pensar qué sucedería con, con las partículas si uno las, las lanzara de a uno. Bueno, la idea que tiene es que si yo lanzo partículas, básicamente las partículas tienen alguna la probabilidad
de entrar en esta zona y otras no, simplemente se ven reflejadas si es que tiro de a una partícula. Si tiro de a muchas partículas, lo que tengo que entender es que el resultado que vale lo puedo interpretar en términos de las corrientes de probabilidades. Otra consecuencia bastante simple que uno puede sacar del escalón de potencial es pensar qué sucede si la altura del escalón de potencial diverge, o sea, cada vez se hace más grande. Si uno hace eso, lo que uno se da cuenta es que, disculpen que tenga que volver, pero básicamente lo que uno puede ver es que eh, ¿cómo decirlo de forma simple? Kappa cada vez es una cantidad que diverge, ¿no? Si, o sea, kappa, recordemos que es B0 menos la energía, entonces si B0 se hace muy, muy grande, claramente kappa es una cantidad que se hace cada vez más grande, lo cual me dice que eh, obviamente la función de onda cada vez decae más rápido y que B, que depende del cociente entre K, que es una cantidad fija, y kappa, que es la cantidad que se está haciendo muy grande, obviamente B va a cero. Lo cual me dice es que cuando el potencial, la altura del escalón de potencial diverge, ¿sí? Que es lo que está puesto acá, entonces B, que tiene que ver con la amplitud de la función de onda en la región esta X mayor que cero, la amplitud de esa va a cero, ¿sí? Efectivamente, si en el límite B tiene que ser cero y la función de onda del lado derecho del cero se anula, lo cual se termina resumiendo en que A tiene que ser menos 1 y básicamente la función de onda en, en X igual a cero tiene que anularse. Esto es bastante bonito. Una cosa que también se puede ver que en este sentido de que los problemas cuánticos son distintos de los problemas clásicos es que uno sabe que si uno tuviera una partícula clásica y la partícula clásica llega a una zona donde el potencial es mayor que su energía, uno sabe que eso es básicamente la partícula clásica mecánica eh, regresa, es decir, la zona acá señalada por flechita o la zona roja, esta que está acá, es lo que habitualmente uno diría que es clásicamente está prohibida. Una partícula clásica mecánica no puede entrar en esa zona. Entonces, mientras que cuánticamente uno puede puede encontrar la partícula en una zona que, a pesar de que su energía es menor que el potencial, uno puede encontrar la partícula perfectamente ahí, lo cual me dice que ambos casos, entonces, ambos casos, energías mayores que el escalón de potencial y energías menores que el escalón de potencial, ambos casos difieren de los problemas clásicos, ¿sí? Eh, Suponiendo que a uno le gustaran las analogías electromagnéticas, esto es muy parecido a lo que sucede cuando uno tiene un medio dispersivo, o lo que uno diría en electromagnetismo, uno podría pensar o que esto es un metal o que es algo que tiene una constante dieléctrica compleja, entonces como tienen los metales, entonces ahí la solución, las ondas electromagnéticas no entran en los metales, o mejor dicho, tienen una longitud finita de penetración. En el caso de partículas cuánticas, cuando su energía es menor que un escalón de potencial, básicamente lo que sucede es que tienen una longitud finita
de penetración en esa zona que clásicamente no podrían entrar. ¿Ok? Eh, entonces, de vuelta, el escalón de potencial, lo que uno tiene que recordar entonces es que hay dos regiones para los valores de la energía muy distintos, mayores que la altura del escalón de potencial, menores que la altura del escalón de potencial. El primero tiene, los autovalores tienen degeneración 2, la segunda zona, la degeneración de los autovalores es 1, y se puede sacar toda una serie de conclusiones muy bonitas que al principio son como sorprendentes, pero después son cada vez más razonables. No sé si quieren hacer una pregunta o algo, pero podemos hacer yo voy a hacer 5 minutos de silencio y después continuamos con el siguiente ejemplo, que ya es un poquito más elaborado y, y bueno, y va uno a poder seguir sacando este tipo de conclusiones eh, para potenciales constantes atroces.
Bueno, eh, mm, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es lo que se conoce como barrera de potencial. El nombre lo dice básicamente todo. O sea, lo que uno está pensando es que uno tiene un- el potencial es distinto de cero, o sea, vale cero en todo el espacio, menos en una pequeña región, por cuestiones obviamente de simetría y porque todo es más lindo si las cosas son simétricas. Lo que uno elige es que el origen de las coordenadas el potencial está centrado en, en el origen de las coordenadas, lo cual eh, no, no es muy restrictivo, lo único que estamos diciendo es dónde está el origen. Eh, Uno lo hace con toda la intención de poder de esta forma aprovechar una serie de posibilidades, básicamente que el problema es indiferente que es izquierda o que es derecha, por así decirlo. Entonces, entonces lo que uno puede pensar es que hay una especie de simetría especular y dada que está esa simetría, uno va a tener consecuencias al respecto. Y cuando uno plantea la barrera de potencial, ya a esta altura ya uno tiene más o menos alguna, o sea, uno ya sabe cómo es la sistemática, uno sabe que las soluciones que a uno le van a interesar van a tener todas, eh, vamos a ponerlo así, son todas las energías, ah, son todas las energías mayores que cero. Esas son todas las energías que tienen interés físico y coincidiendo con los problemas anteriores, lo que uno se da cuenta es que va a haber comportamiento, claramente va a haber comportamiento distinto si esa energía es mayor que B0, que es la altura de la barrera de potencial, o si es menor que B0, los comportamientos van a tener que ser distintos. Lo que uno se da cuenta es que, dado que esto es, y esto de vuelta uno lo está anticipando antes de hacer las cuentas, haciendo análisis del problema, eh, como la barrera es finita, no hay ningún problema de tener soluciones exponenciales positivas y negativas en la zona donde el potencial es distinto de cero. En ese sentido es distinto del escalón de potencial. El escalón de potencial era semi-infinito, entonces había que tener un poco de cuidado con las soluciones exponenciales, mientras que en el caso de una barrera de potencial cuyo ancho es finito, no tengo problemas de tener soluciones exponenciales positivas o negativas, porque no tienen chance de, de diverger, a pesar de, justamente, no tienen chance de diverger porque justamente el ancho de la barrera es finito. Entonces, en toda la región, para todo el espectro, la degeneración va a ser 2. ¿Sí? Entonces ya acá uno lo que hace es escribe la función de onda para todo el espacio, le escribe como le escribe de a trozos, ¿sí? Que es lo que uno tiene para X negativos y menores que menos A, ¿sí? Recordemos que el ancho vamos a escribir con rojo, esto es menos A y esto es más
A, ¿sí? Entonces, la solución para x menores que menos A es esta. La solución dentro de la barrera de potencial es esta que está aquí. Y la solución a la derecha de la barrera de potencial es esta otra, la que depende. Entonces, como uno tiene, en cada región del espacio, uno tiene dos soluciones linealmente independientes y no hay ninguna razón para a priori eliminar una, a priori en el sentido de divergencias, toda la solución queda definida en base a la cantidad K, que tiene que ver con la raíz cuadrada de la energía, la cantidad kappa, que tiene que ver con la raíz cuadrada de B0 menos la energía, y cantidades A, B, C, D, F y G, que tienen que ver con la combinación lineal de esas dos soluciones linealmente independientes en cada región espacial, ¿sí? No hay secretos acá, es algo que uno podría haber hecho en métodos o que podría haber hecho en otras materias. Obviamente lo que uno está pensando es que si estas soluciones, si estas exponenciales uno quiere que sean reales, las exponenciales que dependen de kappa, la idea es que kappa sea una cantidad real, entonces estamos analizando la solución cuando la energía es eh, menor que la altura de la barrera de potencial. Obviamente si uno piensa en la región de energías con energías mayores que la altura de potencial, entonces también acá en la zona del medio eh, uno va a tener también eh, exponenciales complejas. Si estoy pensando que tengo exponenciales reales, bien definidas, estamos hablando de vuelta que la energía es menor que la altura de la barrera de potencial. Lo que sí puedo hacer es a esta solución que está bien definida en todo el espacio, a esta solución que está acá, es dividirla en dos soluciones bien definidas para todo el espacio, pero que sean linealmente independientes. Entonces, uno puede pensar que tiene una onda incidente desde la derecha o una onda incidente desde la izquierda. Ahora izquierda y derecha se refiere a la barrera de potencial y la forma de seleccionar una o la otra es elegir que o G sea nula o A sea nula. ¿Ok? Si A es nulo, lo que uno se da cuenta es que a la izquierda de la barrera de potencial hay solamente ondas moviéndose hacia, hacia la barrera de potencial, ¿sí? Mientras que si G es cero, eh, si G es cero a la derecha de la barrera de potencial hay solamente ondas moviéndose a la derecha, entonces todo es consistente, es medio un trabalenguas, pero adquiere sentido después de que uno lo piensa un par de veces. Entonces es posible fabricar estas dos soluciones linealmente independientes para todo el espacio con el mismo autovalor, lo cual es todo consistente con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Si uno aplica las condiciones de continuidad, tiene que hacer un leve trabajo con matricitas, con matrices y con vectores, lo cual yo lo voy a contar. La idea es que uno en el práctico y cuando está solo o cuando está acompañado virtualmente o acompañado presencialmente, lo que uno tiene que hacer es hacer las cuentas en detalle. No son complicadas de hacer. La técnica es básicamente la misma. Entonces, básicamente lo que uno hace, escribe las condiciones de continuidad para la función. Digamos, lo que voy a poner una flecha en rojo es la condición de continuidad en x igual a menos a para la función de onda, mientras que lo que voy a señalar con una flecha verde es la condición
de continuidad para la derivada de la función, de vuelta en x igual a menos a. Entonces, estas dos ecuaciones se pueden escribir en forma matricial, de forma bastante simple, ¿sí? Entonces, entre esta expresión y la expresión de abajo, simplemente lo que hemos escrito es a y b como un vector, ¿sí? Fíjense que A y B son las amplitudes a la izquierda de la barrera de potencial. C y D son las amplitudes dentro de la barrera de potencial. Entonces lo que estamos escribiendo es estas, lo que podemos decir es que estamos escribiendo las amplitudes que caracterizan a la función de onda en términos de las amplitudes dentro de la barrera de potencial, ¿sí? Obviamente lo que necesito para poder escribir unas amplitudes en términos de las otras es que las matrices que caracterizan la ecuación matricial sean invertibles, en general lo son, no hay ningún problema con eso. Entonces lo que habitualmente se denomina la matriz 1, 2, que tiene que ver con cómo son estas, lo que sale de las ecuaciones de continuidad, uno lo puede escribir bastante rápido. Es más, uno puede escribirlo rápido para x igual a menos a y para x igual a, que son los dos lugares en los que hay que plantear condiciones de continuidad. Y procediendo. Esta es la cantidad que en general uno tiene que terminar construyendo. Esta expresión es tradicionalmente buscada. ¿Por qué? Porque me dice cómo son las amplitudes de la función, digamos, amplitudes, digamos, quiere decir las cosas que multiplican a e a la ik y a e a la menos ik, es lo que uno tiene a la izquierda de la barrera de potencial y lo que tiene a la derecha de la barrera de potencial. Entonces, de alguna forma estoy ligando con una matriz lo que uno tiene a la izquierda con lo que uno tiene a la derecha. Eso es muy interesante porque, digamos, queda claro que la matriz M de lo único que puede depender es de las cantidades físicas, por así decirlo, que caracterizan a la barrera de potencial. Es decir, la matriz M de lo único que depende es del ancho de la barrera y de el alto de la barrera, o sea, depende de las dos cantidades que caracterizan a la barrera del potencial, y de la energía, o sea, de K. Entonces, la matriz M tiene toda la información física, tiene todas las cantidades que caracterizan al problema, tiene la energía, tiene la altura de la barrera de potencial y el ancho de la barrera de potencial. Entonces, eh, eh, es como muy interesante cada vez que uno tiene algún problema en el cual el potencial es finito en extensión y, y- y a la izquierda y a la derecha de ese potencial que puede ser más complicado que una barrera, pero uno siempre tiene la idea de que va a poder ligar cómo son estas constantes a la derecha perdón, a la izquierda de la barrera de potencial con las constantes que caracterizan la solución a la derecha de la barrera de potencial. Entonces esta matriz M muchas veces se le suele dar un nombre muy característico, que es lo que se llama matriz de scattering, y tiene que ver justamente con eso. ¿Por qué? Porque me relaciona lo que tengo de un lado y del otro. No necesariamente se llama matriz de scattering, pero
es la idea. Entonces, esta técnica es muy utilizada y básicamente lo que uno puede, una vez que uno tiene la matriz M, que de vuelta, insisto, sale de escribir todas las condiciones de continuidad de la función de onda en los dos puntos donde hay discontinuidad del potencial, o sea, en x igual a A y en x igual a menos A. Usando eso más lo que uno aprendió, lo que uno ya ha aprendido en el en el sentido esto de considerar ondas incidentes desde un lado o desde el otro, uno puede definir, ¿sí? Si uno tiene, por ejemplo, ondas que inciden desde la izquierda con G igual a cero, fíjense que si G es igual a cero, lo que sucede es que eh, tanto A y B quedan expresados en términos solamente de F, ¿sí? Entonces se puede calcular cuál es el cociente del módulo cuadrado de F con el módulo cuadrado de A y cuál es y cómo es B también en función de A. O sea, uno también podría calcular eh, cuál es eh, cuál es la amplitud de B. Entonces, si uno tiene ondas incidentes desde la izquierda, eh, vamos a hacer un dibujito. Esta es la barrera de potencial. Si uno tiene ondas incidentes desde la izquierda, lo que uno va a tener es las ondas incidentes, las ondas reflejadas y lo que sea que se transmite, ¿sí? Lo que incide está caracterizado por A, lo que se refleja está caracterizado por B, y lo que se transmitió está caracterizado por F, ¿sí? Entonces, por eso mismo queda claro que uno puede definir el coeficiente de transmisión como el cociente de F al cuadrado sobre lo que incide, que es A al cuadrado. Y legítimamente puedes llamar el coeficiente de reflexión al cociente entre, eh, digamos, a algo que yo pueda calcular en términos de B o cosas por el estilo. Entonces, cuando uno tiene esta configuración, esta que acabo de dibujar, es lógico interpretar eso. Si yo envío alguna cantidad de partículas, ¿sí? Desde la izquierda, lo que va a suceder es que esas partículas tienen una cierta probabilidad de pasar la barrera de potencial, ¿sí? Por más que la barrera de potencial tiene una energía mayor que las partículas incidentes, porque ese es justamente el caso que estamos considerando. Estamos considerando que la energía de la partícula es menor que la altura de la barrera de potencial. Aún en este caso hay una chance de que las partículas atraviesen esa barrera de potencial y esto es lo que se denomina efecto túnel. Uno tiene una barrera de potencial alta, manda partículas que tienen eh, menos energía que la barrera de potencial y sin embargo las partículas atraviesan la barrera y tengo una cierta probabilidad de observar esas partículas del lado derecho. De vuelta, lo que uno tiene que pensar es que si uno está mandando partículas que son indivisibles, por ejemplo, un electrón, eh, lo que sucede con los electrones es que si tienen energías menores que la barrera de potencial, inciden sobre la barrera de potencial y un electrón o lo que hace es o se refleja o se transmite. Esto no quiere, no hay una fracción de partícula que se transmite. Lo que sucede es que si mando muchos electrones, el, el número de electrones
que, que pasa tiene que ver con F. Y el número de electrones que se reflejan en esa barrera de potencial tiene que ver con el coeficiente de reflexión. ¿Ok? Ahora, cada electrón individualmente lo que va a hacer es o se transmite o se refleja. No hay... ¿Y con qué probabilidades? Y bueno, justamente con las probabilidades que tienen que ver con F y demás. ¿Ok? Entonces, esto es como muy bonito. Por las dudas, es una cosa que se vive midiendo en laboratorios. Hay que hacer experimentos bastante complicados, pero el efecto túnel eh, es una de las cosas más estudiadas en la física. De hecho, hay un montón de cosas como por ejemplo las reacciones, ciertas reacciones nucleares y ciertas propiedades que uno observa en la materia están profundamente relacionadas con el efecto túnel, cosas que deberían estar confinadas y sin embargo tienen una cierta chance de, de penetrar una barrera de potencial y bueno, y producir alguna reacción que clásicamente no tiene equivalente, ¿no? Lo cual es como muy bonito porque es una cuenta bastante, bastante directa de hacer. Eh, Hay un montón de límites que se pueden eh, analizar. Típicamente se analiza qué pasa si el alto de la barrera crece mucho, si el ancho de la barrera también crece mucho. Obviamente lo que uno se da cuenta es que si uno mantiene la altura fija y hace que la barrera sea muy ancha, tengo que volver al caso del escalón de potencial, mientras que si hago que el ancho se mantenga fijo, pero que la altura diverja, tengo que volver al caso de una pared. Entonces, si tengo una pared, la función de onda adentro va a ser cero, etcétera, etcétera, etcétera. Son límites que se pueden calcular en forma bastante sencilla, son instructivos, son en general bastante instructivos esos límites. Entonces por ahí está bueno tratar de plantear esas cosas. O sea, los ejercicios que están planteados acá en estos apuntes escaneados son básicamente ejercicios, los mismos, casi los mismos ejercicios que están planteados en las guías, así que los van a tener que hacer de una forma u otra. Eh, Queda claro que el caso energías mayores que la barrera de potencial es muy similar. La única diferencia va a ser que, disculpen que tenga que volver todo esto, pero si lo que uno propone es que ahora la energía es mayor que la altura de barrera de potencial, simplemente lo que va a suceder es que la solución en el medio también van a ser exponenciales complejas, pero el procedimiento es algebraicamente muy similar. Si uno pone algún poco de cuidado y tiene cuidado de transformar estas exponenciales reales en exponenciales complejas y tiene cuidado acá en todos lados donde figura capa, en vez de poner capa, poner i por capa, y tiene algún cuidado con los signos, es bastante sencillo eh, deducir cuál es la forma de esta matriz M, ¿sí? Para el caso en que la energía
es mayor que la altura de la barrera de potencial. Si uno hace eso, también puede, de vuelta puede definir cuál es el coeficiente de transmisión. Entonces hay un ejercicio que lo que les dice es, bueno, tómese el trabajo de verificar que si la energía es mayor que la altura de la barrera de potencial, en ese caso uno puede calcular cuál es el coeficiente de transmisión, ¿sí? Por cierto, yo no me tomo el trabajo de seguir las cuentas paso a paso, porque supongo que para eso tienen la apunte y para eso tienen el libro. Eh, Obviamente todas estas cantidades que aparecen en la matriz M, todo queda definido en general en términos de la energía, la altura del- de la barrera de potencial y el ancho de la barrera de potencial. No hay ninguna otra cantidad que intervenga en la matriz M y en todas las cosas que uno saca de la matriz M. Eh, una cosa que es también interesante es ver que si bien este es el coeficiente de transmisión, para el caso que las energías sean mayores que la altura de la barrera potencial, fíjense que simplemente inspeccionando uno puede no saber qué es esa cantidad de epsilon, pero eh, pareciera que es una cantidad positiva. Queda claro que el coeficiente de transmisión es una cantidad menor que uno, ¿no? O sea, solamente para algunos casos particulares este coeficiente de transmisión puede llegar a ser igual a uno. En general T es menor que uno, lo cual me dice que ni siquiera cuando la energía es mayor que la barrera de potencial, yo tengo probabilidad uno de que la partícula pase. ¿Sí? Si yo largo una partícula, hay alguna chance de que la partícula se vea reflejada, a pesar de que tiene una energía mayor que el escalón de potencial, lo cual de vuelta, cuánticamente, la cuántica me da este tipo de resultados, así como tengo una probabilidad, así como cuando la energía es menor que la altura de la barra de potencial, hay una chance de que la partícula atraviese esa barrera de potencial. Cuando la energía es más grande que la altura de la barrera de potencial, también hay una probabilidad de que la partícula sea reflejada. Es bastante interesante en este sentido las cosas que predice la ecuación de Schrödinger y de vuelta son todas medibles, ¿sí? O sea, uno puede hacer algún experimento que de vuelta este tipo de experimentos no son simples, sobre todo si uno tiene que pensar que tiene que hacer experimentos de una partícula y tiene que pensar cómo es el potencial, pero todas estas cosas se pueden hacer. Si uno hace experimentos con electrones, hacer barreras potenciales es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que hacer es, los potenciales son potenciales eléctricos, así que eh, todo funciona bastante razonablemente. O sea, uno puede hacer barreras de potenciales con potenciales electrostáticos y puede, con un poco de, con un poco de sofisticación, puede hacer experimentos tirando electrones y viendo si los electrones, cuando, cuando se enfrentan a un potencial, obedecen el electromagnetismo clásico y no atraviesan barreras de potencial, o sí. Obviamente los experimentos dicen que sí, que concuerdan con estas predicciones simples de la mecánica cuántica. Con lo cual uno está muy contento. Pero bueno, entonces, de vuelta, eh, el espectro está confinado en la zona, el espectro, perdón, pertenece a la zona, son todos valores positivos.
y siempre tienen de generación 2. ¿Sí? Por último, el último caso simple, así que uno le interesa analizar en algún detalle antes de proceder a la generalización, es lo que se denomina pozo de potencial. ¿Qué significa pozo de potencial? Básicamente lo que vamos a suponer es que hay una pequeña región, pequeña en algún sentido que no es infinita o semi-infinita, tenemos una región del potencial en el cual el potencial adquiere un valor mínimo, ¿sí? Adquiere valores mínimos respecto a lo que tengo para X negativos grandes y para X negativos, perdón, para X positivos grandes, ¿no? Y voy a pensar en algún sentido que lo que tengo es realmente un pozo, en el sentido de que el potencial este es negativo en una región espacial, y a la derecha de ese pozo tengo un escalón y, y a la izquierda del pozo el potencial es nulo. ¿Por qué lo escribo de esta forma? Y bueno, porque contiene varios casos, varios límites interesantes. Un límite interesante claramente es decir que la altura a la derecha es nula y entonces tengo realmente un pocito, un pozo de potencial, que uno puede pensar que es algo parecido al caso inverso de la barrera, ¿sí? Así como la barrera es un lugar donde el potencial es más grande que lo que tiene a los costados, el pozo de potencial es algo que el potencial es más chico que lo que tiene a ambos costados, ¿ok? Entonces, por eso el dibujo queda claro que el pozo de potencial, al igual que la barrera de potencial, está caracterizado por un cierto ancho, ¿sí? El ancho del pozo del potencial, para cómo se lo ha escrito acá, es B menos A, ¿sí? Está caracterizado por ese ancho y por la profundidad del pozo. Así como en la barrera uno habla de de la altura de la barrera, en el caso de un pozo de potencial uno habla de la profundidad. Entonces el lenguaje mismo me va guiando hacia hacia donde, guiando el pensamiento. Y dado este problema, uno se da cuenta que ahora el espectro lo va a tener que dividir en más regiones, o sea, uno puede tener más comportamientos posibles. Si es cierto esto de que los estados aceptables son aquellos estados que tienen energías mayores que el mínimo del potencial, el mínimo del potencial acá es menos b cero. Entonces, uno puede tener energías, autovalores del Hamiltoniano, que sean mayores que menos b cero, ¿sí? Entonces, las tres regiones físicamente interesantes, lo que uno se imagina que son los valores entre menos b cero y cero, los valores entre cero y b1, o sea, esto que tenemos aquí, los valores entre cero y b1, y después, por supuesto, los valores de energías mayores que b1, ¿sí? Entonces, utilizando eh, las mismas herramientas que hemos utilizado hasta ahora, uno puede escribir soluciones de la ecuación de Schrödinger en cada una de estas tres regiones distintas. Lo que a uno le queda claro es que cuando la energía sea mayor que B1, no puede haber demasiadas diferencias con lo que uno tenía en, en el escalón de potencial, es decir, acá arriba las soluciones tienen que ser, acá arriba quiere decir para energías mayores que B1, las soluciones tienen que ser oscilatorias,
lo que uno se imagina es que para energías mayores que cero, pero menores que V1, uno a la derecha del pozo va a tener que tener una solución que decaiga exponencialmente y dentro del pozo y fuera del pozo va a tener una solución oscilatoria, o sea, va a tener exponenciales complejas. Lo verde indica soluciones complejas. Y lo que aparece ahora distinto eh, es cuando uno tiene energías menores que cero y mayores que menos b cero. O sea, energías que uno pensaría, y si esto fuera un problema clásico, si yo tengo energías menores que cero, la partícula clásicamente estaría atrapada dentro del pozo potencial. Entonces, eh, lo que uno tendería a pensar es, bueno, pero ¿qué sucede cuánticamente? Lo que uno sabe cuánticamente es que, está bien, si uno tuviera una partícula con energía entre cero y menos b cero, eh, de acuerdo a todo lo que hemos visto hasta ahora, es más o menos razonable decir, bueno, esas partículas, probablemente la función de onda, a la derecha y a la izquierda del pozo, la solución decaiga exponencialmente. Y dentro del pozo, lo más probable es que tenga una solución oscilatoria. Esto que he dicho con palabras y colorcitos y dibujitos es lo que uno plantea matemáticamente. O sea, cuando la energía es mayor que V1, uno plantea que uno va a tener soluciones que son exponenciales complejas, nada más que ahora el espacio lo tiene que dividir en tres zonas, a la izquierda del pozo, en la región del pozo y en este escalón, ¿sí? Lo mismo va a tener que hacer con las soluciones estas de este color, que no sé cómo se llama, pero acá estos son las energías mayores que cero y menores que B1, y va a tener que plantear soluciones que sean complejas en esta región, en la región dentro del pozo, las soluciones naranjas, y que decaigan exponencialmente fuera del pozo. Eso es lo que se hace eh, paso a paso, planteando las matrices, planteando las condiciones de, de continuidad. Obviamente las condiciones de continuidad se tienen que expresar. Dado cómo ha sido definido el potencial, voy a tener una discontinuidad en x igual a A y otra discontinuidad en x igual a B. Así que ahí es donde voy a tener que plantear las condiciones de continuidad. Muy rápidamente, si esta es utilizando los colores de arriba, no, a ver, arriba dijimos que eso era verde, verde clarito. Esto que está acá es esto que está acá, que ahora estoy encerrando con el color respectivo, es la solución cuando las energías son mayores que B1, y bueno, y ahí está expresado claramente. Eh, las soluciones eh, a la izquierda del pozo son exponenciales complejas, dentro del pozo son exponenciales complejas y a la derecha del pozo también son exponenciales complejas, nada más que los vectores de onda que caracterizan a cada, a la solución en cada región tienen que ver con que en K1 el potencial es nulo, en K2, que es dentro del pozo, K2 tiene que ver con E más B0, y K3, que es el vector de onda
en el escalón de potencial tiene que ver con la energía menos V1. O sea, no hay, de vuelta, no hay demasiados secretos a esta altura. Y si uno procede de la misma forma que antes, es decir, calcula la matriz M, que es la matriz que relaciona qué es lo que tengo a la izquierda del pozo de potencial con lo que está a la derecha del pozo de potencial, uno puede, fíjense que la amplitud que caracteriza a la solución a la derecha del pozo es D. Entonces, por eso que el coeficiente de transmisión va a tener que ver con D, ¿sí? Entonces, si uno procede con las matrices, hace todo lo que tiene que hacer, puede calcular el coeficiente de transmisión. Y así como el coeficiente de transmisión en el caso de una barrera de potencial dependía de la energía, el ancho y dependía, perdón, del alto de la barrera y del ancho de la barrera, el coeficiente de transmisión en este potencial tan particular tiene que depender de todas las cantidades físicas que caracterizan el potencial. Y las cantidades físicas que caracterizan el potencial es la profundidad del pozo, la altura del escalón y el ancho del pozo, ¿sí? Y bueno, y eso es lo que uno encuentra. O sea, el coeficiente de transmisión depende de la energía, depende del ancho del pozo de potencial, que es básicamente L, y depende de la altura del escalón, ¿sí? Fíjense que es muy interesante porque donde aparecen funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas dependen de K2, que es el vector de onda dentro del pozo, y depende de la longitud del pozo. L es B menos A, ¿no? Entonces, lo cual es muy razonable porque es, eh, es de lo que tienen que depender las cosas. Si uno empieza a encontrar patrones para, para chequear si la solución, como los pasos algebraicos son muchos, uno empieza a encontrar patrones así de cómo son las soluciones. Eh, por supuesto, uno puede analizar qué es lo que sucede en lo que se llama el caso simétrico, o sea, cuando no hay escalón a la derecha del pozo, sino simplemente también el potencial es nulo y uno puede sacar, puede particularizar igualando cómo es el vector de onda a la derecha del pozo con cómo es el vector de onda a la izquierda del pozo y obtiene una expresión simple para el coeficiente de transmisión. Voy a ir cortando porque a las 11 me imagino que tienen práctico y, y además para que mediten sobre esto. Hay un montón de consecuencias muy simpáticas que se pueden sacar respecto al pozo de potencial, así como uno puede analizar qué sucede, cuáles son las diferencias entre el comportamiento clásico y el comportamiento cuántico cuando uno tiene una barrera de potencial. Uno también puede analizar cuáles son las diferencias de comportamiento entre clásico y cuántico cuando uno tiene un pozo de potencial. Y obviamente las diferencias surgen rápidamente, pero bueno, vamos a dejar eso para la clase que viene. Es decir, la clase que viene tendríamos que terminar de analizar cómo son las soluciones en las otras regiones físicas, siguiendo con el código de colores. Tendremos que analizar qué sucede cuando la energía eh, está entre 0 y la altura del escalón de potencial. Y finalmente tendríamos que analizar qué sucede cuando la energía
está entre el mínimo del potencial, el mínimo del pozo del potencial y 0. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer ver la clase que viene. Entonces, la clase que viene vamos a terminar con el pozo este asimétrico y vamos a empezar con un poco de suerte. Como verán, el trabajo algebraico es largo e interesante. Y en algún momento, con un poco de suerte, vamos a encontrar, yo calculo que va a ser en la segunda mitad de la clase del viernes, cuáles son las propiedades generales de la ecuación de Schrödinger en, en una dimensión. Y cuando terminemos las propiedades generales de la ecuación de Schrödinger en una dimensión, esto lo digo para aquellos que son ansiosos y les gusta curiosear el libro y ver qué viene después, no pueden aguantar para saber quién es el asesino. Lo que vamos a ver después es, de esto es uno de los ejemplos de potencial unidimensional más famosos, que es lo que se conoce como oscilador armónico. Tiene un potencial cuadrático, como uno sospecharía que tiene que tener un oscilador armónico, pero es una solución muy simpática que parece montones de lados y conviene, y además permite introducir algunos métodos matemáticos bastante generales de la mecánica cuántica, así que vale la pena estudiarlo en bastante detalle. Gente, digamos, el viernes vamos a hacer más o menos lo mismo, vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy y vamos a avanzar sobre esto. El trabajo algebraico, lamentablemente, no sé si lamentablemente, tienen que hacerlo. O sea, aunque fueran clases presenciales, el trabajo algebraico es lo suficientemente pesado como para no poder reproducirlo paso a paso en un teórico. Así que esa parte la tienen que agarrar el libro e ir, el libro o el apunte, no importa, y tienen que ir tratando de reproducir los pasos uno a uno. No hay, no hay otra forma. ¿Ok? No sé si alguna tiene preguntas. Si alguien tiene preguntas, hágala. Y si no, nos veremos. Si no, si no tendremos reunión virtual el viernes que viene.